hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a la palabra de Dios, a la segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a leer a partir del verso 16 de segunda de Pedro. Ya hace un buen tiempo que habíamos comenzado este estudio de segunda de Pedro, pero por circunstancias, ¿verdad?, que ajena a nuestra voluntad, pues solamente habíamos considerado los primeros 15 versículos. Hoy, en la voluntad del Señor, vamos a terminar este primer capítulo de segunda de Pedro, del capítulo 1, y luego continuaremos hasta finalizar esta carta en estudios siguientes. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra de Dios: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, confesando, Señor, nuestros pecados. Mira, oh Dios, que no haya en nosotros ningún camino de perversidad. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos examine en esta noche. Y si hay alguna maldad en nosotros, oh Dios, la confesemos, Señor, y nos apartemos de ella. Padre, te rogamos, oh Dios, también reconociendo nuestra indignidad para tomar tu santa y bendita palabra en nuestra boca, de que sea tú, Señor, quien hables, no nosotros. Que sea tú, Señor, quien reciba la gloria, no nosotros. Padre, oh Dios, prepara también nuestros corazones y nuestras mentes para tener una buena actitud, Señor, al momento de escuchar tu palabra, y que tu palabra, Señor, se manifieste en este lugar y en cada uno de los que están presentes y en los amigos que nos están escuchando o nos están viendo. Padre, háblanos, Señor, en esta noche, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Habíamos visto en los estudios anteriores que esta carta del apóstol Pedro fue escrita en el año 67 o 68 de nuestra era cristiana. También habíamos dicho que la iglesia en ese entonces estaba bajo una intensa persecución, una persecución tenaz que se desató contra la iglesia en la época de aquel emperador romano Nerón. Pues los cristianos no podían realizar su culto público, sino que tenían que estar escondidos en las catacumbas, en cuevas, y también, además de eso, eran perseguidos no solamente en Roma, sino también en todas las partes, en todos los lugares del imperio.
Y es en esa circunstancia que Pedro escribe tanto Primera de Pedro como Segunda de Pedro. La iglesia estaba bajo una intensa persecución. En la primera carta vemos quiénes son los destinatarios. Dice allí a los expatriados de la dispersión que estaban en el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia. Eran iglesias que estaban ubicadas geográficamente en lo que hoy es Turquía. Sí, eso era el Asia Menor. Que dicho sea de paso, pues la presencia cristiana en ese país y en todos esos países por ahí es muy mínima. Pues el Islam, los musulmanes, pues conquistaron todos esos lugares, toda esa tierra, y hoy son centros muy importantes de la fe islámica. También debemos decir que esta carta se diferencia mucho de la primera carta. Pues como nosotros vemos en la primera carta, Pedro está dándole ánimo a los cristianos que estaban bajo esa intensa persecución. Y en esta segunda carta la temática es diferente. Está compuesta por tres capítulos y vemos que los 3 capítulos pues marcan una diferencia entre sí, es decir, con diferentes temas. En este primer capítulo que hemos estado estudiando, vemos que Pedro habla allí de las riquezas, de la gracia que nos han sido dadas a través del Señor Jesucristo. Pedro allí está hablando de que nosotros somos participantes de la naturaleza divina y por lo tanto debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. También Pedro allí habla de que nosotros debemos crecer en las virtudes cristianas. Y por eso dice allí Pedro que a nuestra fe debemos añadirle virtud, es decir, valentía. A la valentía debemos añadirle conocimiento. Al conocimiento debemos añadirle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y Pedro dice que y da las razones por las cuales nosotros debemos cultivar estas virtudes cristianas. Y es que haciendo estas cosas nunca vamos a caer. Pero dice Pedro que el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, el cristiano diariamente tiene que cultivar, tiene que trabajar en estas virtudes y debe abundar en ellas. ¿Para qué? Para que nuestra vida cristiana no sea una vida infructuosa. Debemos cada día, pues, cultivar estas virtudes cristianas. Pero además Pedro dice que él, después de su partida, porque ya el Señor le había revelado que su partida estaba cercana, él se iba a asegurar de que ellos pudieran de nuevo oír estas cosas. Es decir, se la iba a dejar por escrito para que ellos la recordaran. Y hermanos, 2000 años después, nosotros estamos, o casi 2000 años, estamos recordando esto que Pedro escribió para esa iglesia, de cuántas bendiciones ha sido para nosotros, el pueblo de Dios, estas cartas del apóstol Pedro. Ahora bien, en la noche de hoy vamos a considerar los versículos del 16 al 21. Y estos versículos básicamente tienen que ver con cuál debe ser nuestra actitud hacia la venida del Señor y hacia la palabra de Dios. Cómo nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de la confiabilidad de la palabra de Dios. Y Pedro habla, aquí comienza en este versículo 16, hablando de la venida del Señor. Dice el versículo: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto de nuestros propios ojos su majestad. Vamos, ¿cuál es el gran acontecimiento que aguarda
al mundo. El mundo no lo sabe en su mayoría, pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, sabemos cuáles son los acontecimientos que le espera al mundo. Y dicho sea de paso, no son agradables para el mundo que no ha conocido a Dios. Aunque para la iglesia, sí, nosotros aguardamos con gozo la venida de nuestro Señor. Esa es la esperanza de gloria. Y cada día debemos anhelar en nuestros corazones que el Señor venga. Ahora, cuando Pedro está aquí hablando de la venida del Señor, es bueno hacer algunas distinciones. Muchas veces nosotros confundimos lo que es la venida del Señor con poder y gloria con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Aunque el arrebatamiento de la iglesia da inicio, vamos a decir, a ese ciclo de lo que es la venida del Señor, que tendrá su culminación al final de la gran tribulación, cuando el Señor se manifieste con poder y gloria. Por eso muchas veces hay gente que confunde lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo confunde con lo que es la venida del Señor con poder y gloria. El arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de que ocurra la gran tribulación. La venida del Señor tendrá lugar al final de la gran tribulación, cuando el Señor venga con poder y gloria. Y es lo que y es a esto que Pedro se está refiriendo aquí cuando él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, Pedro está haciendo aquí mención a la venida del Señor al final de la gran tribulación, cuando el Señor se manifieste con poder y gloria. Ahora, cuando se habla de la venida del Señor, la Biblia habla mucho de la venida del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sabemos que si hablamos de segunda venida del Señor, es porque ya hubo una primera venida. Y usa términos para diferenciar, la Biblia usa términos para diferenciar la primera venida de la segunda venida. Por ejemplo, en la palabra de Dios, para referirse a la primera venida del Señor, la palabra griega que se usa es la palabra eleusis, y que está en Hechos capítulo 7, verso 5. Y esta palabra se usa para referirse a cuando el Señor vino por primera vez. Cuando el Señor vino, Él vino en humildad. El Señor vino como un cordero. El Señor vino a entregar su vida allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sin embargo, no será así en su segunda venida. Él vino con un espíritu, ¿verdad?, de mansedumbre y en humildad. Pero en su segunda venida será totalmente diferente. Él va a venir no en humildad, aunque Él es humilde, pero no va a venir como vino en la primera venida, sino va a venir con poder y gloria. No va a haber ese Jesús del cual la gente hacía mofa de Él y se burlaba de Él. El Señor no vendrá así. El Señor se manifestará con poder y gloria. Y por eso la palabra de Dios, para hablar de la segunda venida, usa términos diferentes a la de la primera venida. Aquí, aunque hay un término que es común para ambas venidas, y es el término epifanía, que se usa tanto en la primera venida como en la segunda venida, pero se usa más para la segunda venida. Pero los términos que se usan en el griego para describir la segunda venida del Señor es, en primer lugar, el término
parousia. Y este término parousia se usaba en el mundo helenístico, es decir, en esa cultura helenística griega, para describir la llegada de un rey o de una persona preeminente o de un emperador, cuando llegaba súbitamente de una manera así aparatosa y todo lo que conllevaba su llegada. De repente un rey decía, bueno, voy a visitar ciertos lugares de mi reinado, y sin avisar llegaba así sorpresivamente, súbitamente, de una manera aparatosa, con toda su corte, con su ejército. Así será la venida del Señor Jesucristo cuando Él venga con poder y gloria. También aprovecho en este momento para decir que hay diferencia bien clara entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor con poder y gloria. Y solamente voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia, solamente nosotros, los creyentes, vamos a ver al Señor. Cuando Él venga con poder y gloria, todo ojo le verá. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene por sus santos. En la segunda venida, el Señor viene con sus santos. Es decir, viene con sus santos ángeles, pero también viene con su iglesia. Viene con nosotros. Ahora, el segundo término que se usa para la segunda venida del Señor con poder y gloria es el término Apocalipsis. Y esta palabra significa correr el velo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, verso 28, vamos a Hebreos capítulo 9, en el verso 28 se usa este término allí para la venida de nuestro Señor. Cuando dice la palabra de Dios, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, oigan bien, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí la palabra ahí, aparecerá por segunda vez, ¿verdad? Es la palabra ahí, Apocalipsis, que significa quitar el velo. Cuando el Señor venga, Él vino en su primera venida, su gloria estaba velada, estaba cubierta. La gente no podía ver su gloria. Pero cuando Él venga en su segunda venida, el velo va a ser quitado. Su venida va a ser una venida gloriosa. Su presencia va a ser una presencia majestuosa. Y esta palabra, Apocalipsis, también se refiere que en su segunda venida, el Señor va a iniciar lo que es la consumación del propósito de Dios. Y nosotros también estaremos con el Señor en la consumación de lo que es el propósito eterno de Dios para con este mundo. Es decir, vemos ahí una segunda palabra que es la palabra Apocalipsis, para referirse a la segunda venida del Señor. Recuerden, en la primera venida no se usa ese término Apocalipsis, ni tampoco se usa el término parousia, sino más bien se usa el término que ya vimos, eleusis, y también algunas veces se usa el término epifanía. Y la última palabra es epifanía, para referirse también a la segunda venida del Señor. Y la palabra indica una manifestación pública y abierta de la llegada del Señor. Cuando el Señor venga, su manifestación va a ser pública, abierta. Todo ojo le verá. Es decir, no sé cómo va a ser eso, pero el mundo entero va a ver
al Señor. Todos los habitantes de la tierra, toda la raza, no importa dónde se encuentren, cuando el Señor venga por segunda vez, todo ojo le verá. Y es lo que Pedro comenzamos aquí hablando aquí de esa segunda venida del Señor, cuando Él dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas. Resulta, mis hermanos, y esta carta de Pedro es una también advertencia a la iglesia del cuidado que tenían que tener con los falsos maestros. El problema mayor de la iglesia del primer siglo y de los siglos siguientes, cualquiera pensaría que el problema mayor de ellos era la persecución contra la iglesia, el hecho de que los cristianos lo persiguieran, lo mataran. Pero ese no era el problema mayor para la iglesia, ni tampoco lo es para la iglesia de hoy. El mayor problema que tenía esa iglesia, como lo tiene la iglesia de hoy, es la infiltración de falsas enseñanzas, la infiltración de los falsos maestros. Y en esta carta, Pedro ya aquí está advirtiendo a los hermanos acerca de los falsos maestros. Bueno, el capítulo 2 es un capítulo entero dedicado a los falsos maestros que entran encubiertamente a la iglesia y a través de sus falsas enseñanzas tratan de socavar la fe de los hermanos. ¿Y qué ocurría cuando Pedro dice aquí que él no le dio a conocer la venida del Señor Jesucristo con fábulas artificiosas? Los falsos maestros aparentemente estaban diciendo acerca de Pedro que eso de la segunda venida, esa era una fábula. Y la palabra original que se usa en el griego, la palabra mutos, de donde viene la palabra mito, que era un mito, decían los falsos maestros. Además de eso, decían que Pedro enseñaba eso por otras motivaciones, que Pedro lo que andaba buscando era cierta ganancia económica al enseñar esto, que Pedro estaba buscando prominencia, reconocimiento, cuando realmente eso era lo que hacían los falsos maestros, como lo vemos en el capítulo 2, y es lo que hacen también los falsos maestros en el día de hoy. Al igual que en la época de Pedro, en la iglesia había falsos maestros, pero también lo hay en el día de hoy. ¿Qué es lo que buscan los falsos maestros? Bueno, ganancias económicas, prominencia, reconocimiento, favores sexuales, y por eso vemos que muchos andan así abiertamente en pecado. Y Pedro aquí está realmente denunciando en esta carta, en el capítulo 2, las consecuencias que le iban a venir a los falsos maestros producto de sus enseñanzas. Ahora, los falsos maestros, en cuanto a la venida del Señor, ellos se burlaban de la venida del Señor. Por eso dice en el capítulo 3, Pedro habla acerca de la burla que ellos hacían de la venida del Señor. ¿Dónde está esa esperanza? Ustedes todo el tiempo han dicho que el Señor viene y no viene, pero no saben que, y Pedro detalla muy bien eso en el capítulo 3, acerca de eso, de que cuando el Señor venga, hermano, va a ser como en los días de Noé. Y hablamos el domingo pasado acerca de eso. El mundo va a estar entregado en todos sus asuntos, ¿verdad? Como está hoy, casándose, dándose en casamiento, en los entretenimientos que ofrece este mundo, en los negocios, pero nadie va a estar apercibido realmente de las cosas del
el Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en el mundo. Aún nosotros, los creyentes, muchas veces estamos siendo arrastrados por esa filosofía mundana y de repente nos vemos envueltos en las mismas cosas que hace el mundo y no estamos apercibidos de la venida del Señor. Ahora bien, Pedro dice aquí que él no dio a conocer o no le ha dado a conocer la venida del Señor a través de fábulas, mitos o leyendas o historietas. ¿Qué ocurre? Que esto era muy popular dentro de los griegos y dentro de los paganos. Ellos hablaban de sus deidades, de sus dioses, y hacían leyenda, hacían historia acerca de sus dioses. Los que están familiarizados con los dioses de la mitología griega y romana, sabemos que hay muchísimas leyendas acerca de los dioses, de sus aventuras, de sus pasiones y todo eso. Pedro dice, no le he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor a través de fábulas, a través de esto, sino que le estamos dando un testimonio, el cual ustedes pueden confirmar, un testimonio verídico. Ahora, en el capítulo 3, dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso le decían a Pedro. ¿Dónde está la promesa de vuestro avenimiento? O sea, del avenimiento del Señor. Mira, todas las cosas están así. Eso de que el mundo se va a acabar, todo eso es una historieta. De que el Señor va a venir, eso es una historieta, sostenían los falsos maestros. Ahora Pedro va a dar un testimonio que va a sustentar, que va a confirmar que lo que él está diciendo ha de ocurrir. ¿Y cuál es el testimonio que los apóstoles van a dar y que Pedro va a dar? Diciendo, es el verso 16, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Dios siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es interesante, hermano, la experiencia de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron una experiencia con el Señor que ninguno de nosotros la hemos tenido. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuáles fueron las experiencias que los apóstoles tuvieron con el Señor que nosotros no tenemos? Bueno, ellos tuvieron la oportunidad de andar con el Señor, de tocar al Señor, de oír al Señor, de tener comunión con el Señor. Pero aún más, Pedro agrega una experiencia que es única. ¿Y cuál es? La transfiguración del Señor. Cuando el Señor se transfiguró ante la presencia de Pedro, Jacobo y Juan. Y esta experiencia es única para estos tres apóstoles. Los demás apóstoles no tuvieron la oportunidad de ver la transfiguración del Señor. Y es que el Señor le había dicho a ellos que algunos de ellos no iban a morir sin antes ver el reino o la gloria del Señor en su reino. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 9, cuando el Señor le dice esto. Dice, también le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Fíjense que el Señor le dice, algunos de ustedes no van a ver la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder.
Esto era algo muy significativo, porque algunos creyentes en el primer siglo pensaban que era inminente, que el Señor iba a venir en el primer siglo. Aún en el tiempo de Pedro y en el tiempo de Pablo, los creyentes esperaban ya la venida del Señor, pero no habían considerado lo siguiente: ¿qué de la evangelización del mundo? Fíjense, han pasado más de 2 milenios y todavía el mundo entero no ha sido evangelizado. ¿Qué iba a pasar con esa gente, verdad, si el Señor hubiese venido en el primer siglo? Ahora, lo que el Señor le estaba diciendo aquí es que ellos iban a ver de una manera anticipada el reino de Dios, ¿verdad? Al Señor Jesucristo en su reino. Y vamos a ver entonces cuándo ellos ven eso. En Marcos capítulo 9 vamos a leer acerca de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró frente a ellos. Marcos capítulo 9, en el verso 2, ya. Encontramos ahí la transfiguración, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lo llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues aún estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Aquí hay una anticipación de lo que es la gloria del Señor Jesucristo en su reino. Vemos que su cuerpo se transformó, sufrió una metamorfosis, ¿verdad? Ellos tuvieron la oportunidad de ver anticipadamente la gloria del Señor en su reino. Y además de eso, hermanos, no solamente los apóstoles fueron testigos de esto, de ver la gloria del Señor. Claro, aquí la vieron en su máxima esplendor, cuando ellos vieron fueron testigos de muchos milagros que el Señor hizo, que manifestaban realmente el poder de Dios. Pero lo que ocurrió allí en el mar de Galilea fue una prueba más de la gloria y del poder de Dios, del poder de Jesús, allí cuando Él mandó a parar el mar, cuando el mar enmudeció, cuando el viento se calmó. Los discípulos ahí tuvieron una muestra más del poder y de la gloria de Dios. Ahora Juan, es interesante el testimonio de Juan en cuanto a su contacto con el Señor. Juan pudo experimentar el contacto del Señor, y los demás tocaron al Señor, de manera que esto rebatía la enseñanza gnóstica de que el Señor Jesucristo era algo que se veía, pero que en verdad no era real. No, los gnósticos, los docetistas, enseñaban que el Señor no era algo físicamente real, porque la materia era mala. No, el Señor tenía un cuerpo como el suyo y como el mío. El Señor estaba sujeto a la misma debilidad, de cansancio, de hambre, al igual que nosotros. Ahora Pedro vio al Señor, Jacobo y Juan lo vieron glorificado allí en el monte de la transfiguración. También Juan da testimonio de esto cuando dicen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan tuvo la oportunidad y lo demás de ver la gloria de el Señor. Hermano, un día también nosotros vamos a ver al Señor glorificado, al Señor exaltado. Ahora, interesante el testimonio de Juan también en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Vamos allá a Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Es una porción que a mí me encanta leerla. Dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Interesante lo que Juan dice aquí. Él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, con lo que han visto nuestros propios ojos, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida. Hermano, por eso el ministerio de los apóstoles es único. Uno de los requisitos para ser apóstol era que tenía que haber andado con el Señor, haber visto al Señor resucitado. Y yo le pregunto a los apóstoles de hoy, ellos han hecho eso, han visto al Señor resucitado, han tocado al Señor. Aunque oí uno de ellos el otro día que dijo que Él subió al cielo y el Señor Jesucristo lo saludó. Y el Señor Jesucristo le dijo a él: oye, ¿tú sabes qué es lo que a mí más me encanta de ti? Que tú das tus diezmos fielmente. Óigase, el Señor halagó a este supuesto apóstol porque él daba sus diezmos fielmente. Hermano, no tenemos que decir más, un falso maestro, un falso apóstol. Ese es el querido, el que muchos por ahí idolatran, el Cash Luna. Dijo eso, lo oí, vi el video. No fue que nadie me lo contó. Ahora, los apóstoles, ellos sí, hermano. Ellos vieron al Señor, tocaron al Señor, oyeron al Señor, lo vieron con sus propios ojos. Y más Pedro, Jacobo y Juan, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Ahora Pedro dice: miren, si este testimonio para ustedes no es seguro, yo tengo algo que le va a confirmar a ustedes que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, que va a autenticar nuestro mensaje, lo que le estoy enseñando acerca de la venida del Señor. Y dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, Pedro está diciendo aquí lo que le estamos enseñando, lo que le estamos diciendo, ustedes pueden confirmarlo por la misma palabra de Dios, por los escritos de los profetas. A eso es que se refiere ahí la palabra profética. Es una mención al Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas. Lo que estamos enseñando, ustedes pueden confirmarlo
en el Antiguo Testamento. No es ninguna invención nuestra. No es ninguna fábula que nosotros hemos traído ante ustedes. No es ningún mito, no es ninguna leyenda. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, Pedro está diciendo, nuestro testimonio es confirmado o avalado o sustentado por la Escritura. Hermanos, miren, si hay algo que el enemigo siempre ha querido destruir, es la confiabilidad de la palabra de Dios, de las Escrituras. Comenzando, hermano, desde grandes movimientos filosóficos que se han dado en la historia y político, han tratado de destruir la Biblia. ¿Y cómo han tratado de hacerlo? Señalándole supuestos errores a la Biblia. Aún la mal llamada ciencia ha tratado de destruir la Biblia. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, que dice que la creación del mundo fue producto de una explosión, pero que lo que provocó a esa explosión fue la nada. La nada parece que creó el átomo y el átomo provocó esta gran explosión, pero esas partículas se dispersaron y provocaron y hicieron la creación. Oigan, yo pienso que si alguien tiene fe en el mundo, son los científicos que pueden creer eso. Porque ¿cómo va a decir a mí que la nada creó la materia y que esta materia provocó una gran explosión? Inclusive ellos dicen que para que esta explosión pudiera crear este universo, las partículas tenían que viajar a una precisión tal que si había alguna diferencia de millonésima de segundo, pues esto podía provocar una implosión y entonces el universo no pudo haber sido creado. Es increíble lo que la ciencia enseña. Y esto es lo que los físicos cuánticos enseñan acerca de la creación del mundo. Esto es lo que Stephen Hawking ha enseñado y es tan popular, ¿verdad? Este gran científico británico, ¿verdad? Pero todo, en el fondo de todo esto, ¿qué es lo que se busca? Destruir la confiabilidad de la Biblia. La Biblia dice claramente, hermano, dice claramente en hebreo que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. De tal manera que lo que hay fue hecho de lo que no había, de la nada. Pero fue hecho por la palabra de Dios. Para no tratar de este versículo, no citarlo como es. Vamos allá a Hebreos capítulo 11. En el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios, por su palabra, hizo el universo. De modo que de lo que no se ve, Él hizo lo que se ve. Pero la física cuántica, los científicos, no. Han dicho que fue que de la nada se creó la materia y esto provocó una explosión y explican de que por eso se están creando nuevas galaxias cada día, ¿verdad? Producto de esa explosión. Pero todos sabemos que donde quiera que se origine una explosión, ¿qué es lo que provoca? Desorden,
Yo nunca he visto una explosión que sea ordenada y que pueda crear. Las explosiones, ¿qué es lo que hacen? Destruir. Ahora bien, no solamente la ciencia está empeñada en destruir la confiabilidad de la Biblia. Igualmente los filósofos. ¿Cuánta filosofía, o mal llamada filosofía hueca, sutileza de los hombres, buscan socavar la verdad de la palabra de Dios? Por ejemplo, el humanismo ha tratado de socavar la Biblia, lo que la Biblia enseña. El comunismo, la filosofía en sí del comunismo, Carlos Marx, Federico Engels y luego los ejecutores de esta filosofía como fue Vladimir Lenin. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando Lenin estableció su Estado soviético? Erradicar la religión, suspender todos los cultos, destruir la predicación, destruir la Biblia. Y por eso en los países comunistas se prohíbe la Biblia. No se puede predicar la palabra de Dios. Los cristianos fueron encarcelados. Ahora bien, la palabra de Dios ha pasado históricamente todas estas pruebas. ¿Y qué queda del comunismo en la Unión Soviética? No queda nada. La palabra de Dios sigue firme. Ahora Pedro dice aquí, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, tenemos la palabra de Dios, que es la fuente, hermano, más segura a la cual nosotros podemos acudir. El Señor dice acerca de su palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y Pedro está diciendo aquí, miren, estaba pensando mientras preparaba este mensaje, aún la realidad nuestra de nosotros como predicadores, digo, estaba pensando hasta dónde está realmente saturado nuestros mensajes de la palabra de Dios. Los apóstoles, su mensaje estaban saturados de la palabra de Dios y tenían menos que nosotros. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Ellos solamente tenían 39 libros. Nosotros tenemos 66. Sin embargo, cuando usted toma el mensaje de los apóstoles, usted lo va a encontrar que están saturados de citas del Antiguo Testamento. Y es por eso Pedro dice, cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas. El Señor Jesucristo, cada vez que hablaba, ¿cuántas veces Él no citó el Antiguo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento. Él decía, escrito está, refiriéndose al Antiguo Testamento, a esta palabra profética más segura. Él fue que dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, da testimonio del Señor Jesucristo. Más de 300 profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 53 se da una descripción detallada del Señor Jesucristo y de sus sufrimientos. ¿Y dónde estaba eso? En el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Y Pedro dice aquí, tenemos la palabra profética más segura. El Señor Jesucristo allí en el monte de las tentaciones, cuando fue tentado por Satanás, ¿qué fue lo que él le citó? Las Escrituras. 3 versículos del libro de Deuteronomio fueron suficientes
para él derrotar a Satanás y sus argumentos. Pero fue las Escrituras. Hermanos, Pedro en su discurso del día de Pentecostés, ahí encontramos a Pedro citando las Escrituras. Y ustedes pueden analizar, tremendo sermón, el del apóstol Pedro. Pero ustedes ven, comienza citando a Joel, al profeta Joel, en el capítulo 2, a partir del verso 28. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, y comienza a describir, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo allí, lo que ocurrió allí cuando comenzaron a hablar en lengua. Esto fue profetizado por Joel. Pero comienza y sigue citando, cita el Salmo 16, el Salmo 89, el Salmo 132, el Salmo 110. Oye, cuánto texto bíblico cita Pedro, ¿verdad?, en ese sermón del día de Pentecostés. Pero luego lo vemos a Pedro entonces con otro sermón allí en el pórtico de Salomón, a raíz de lo que ocurrió cuando él sanó allí, o los apóstoles sanaron allí un cojo de nacimiento, ¿verdad? Que comienza una interrogación y lo llevan, y allí y la multitud allí está siguiendo a Pedro, y Pedro da otro tremendo sermón. Pero lo vemos allí citando de nuevo esa palabra profética, es decir, a los profetas. Y allí vemos varios textos que usa Pedro también en el pórtico de Salomón. Cita varias veces el libro de Deuteronomio y también el libro de Génesis. Pedro conocía bien el Antiguo Testamento, conocía bien la ley y los profetas, y por eso es que él puede decir: tenemos la palabra profética más segura. Pero también, hermanos, miren qué tremendo mensaje el de Esteban. Cuando Esteban en su defensa dio un tremendo discurso, y es interesante, hermano, la cantidad de citas bíblicas o referencias que Esteban hace en su defensa. Por ejemplo, ¿saben cuántas veces pude contar? No sé si más. Él cita o hace referencia 28 veces del libro de Génesis, 14 veces del libro de Éxodo. Cita también a Isaías, Segunda de Crónicas, Josué, etc. Oye, pero cuántas referencias bíblicas en un mensaje. Yo creo que si a Esteban lo invitan a predicar aquí, algunos van a decir: no, ese hombre cita demasiado las Escrituras. Hay hermanos que se quejan a veces cuando un hermano trae un mensaje donde trae muchas citas bíblicas, usa demasiado. Esteban no tuvo reparo. Le citó, hermano, le citó las Escrituras, y así le saturó su mensaje con la palabra de Dios. Esteban no se buscó historietas, no se buscó por ahí alguna motivación, alguna anécdota para él adornar su mensaje. Su mensaje fue bíblico, y por eso es que cita tanto las Escrituras en ese discurso de defensa. Conocía Esteban las Escrituras, ¿verdad? Pablo conocía las Escrituras. Los apóstoles conocían, hermano, como buenos judíos conocían la ley y los profetas. Y quiero decirle, Pedro, ni Pablo, ni Esteban, ni los apóstoles, ellos no creo que andaban con un grupo de pergaminos. Ahí, espera, déjame ver qué es lo que dice aquí. Ellos no andaban con una tablet. Esteban no tenía una tablet ahí para leer todos esos textos que él hace referencia ahí. ¿Sabe dónde lo tenía? En su mente y en su corazón. Hermano, y es ahí donde nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Cada día, hermano, tenemos que meternos más con este libro, recitar la palabra de Dios, saturarnos de la palabra de Dios, hermanos. Nuestras vidas están llenas de tantas cosas y decimos muchas veces: yo no retengo la palabra de Dios que te da. Pero tú sabes por qué no puedes retener la palabra de Dios: porque no encuentras cabida en tu corazón y en tu mente, porque tu mente y tu corazón están llenos de muchísimas otras cosas y no hay espacio para la palabra de Dios en tu vida.
Siempre recuerdo el ejemplo de los valdenses. Los valdenses eran capaces de citarte el libro completo del Nuevo Testamento de memoria. De memoria. Te podían recitar el Nuevo Testamento. Hermano, tenían pasión por la palabra. Hay esa pasión en nosotros. A veces si, como dije ahorita, pues si un mensaje tiene mucha cita bíblica y los hermanos dicen, no, que me lleva por aquí y me lleva por allá, y entonces yo me pongo, la mente se me revoltea y al final no entiendo nada. Pero cuántas citas y referencias Esteban hizo ahí en su discurso. ¿Y saben por qué le era fácil a Esteban? Porque todos sus interlocutores que estaban ahí sentados conocían también la palabra de Dios. Es fácil para un predicador cuando predica que los hermanos que están escuchando también conocen de qué se está hablando. Pero es difícil para él explicar algo cuando sus interlocutores no tienen ni siquiera de idea. Cuando se cita un libro, que dijo Esdras, ¿y dónde está Esdras? Que dijo Abacú, ¿y dónde está Abacú? Que dijo Joel, ¿y dónde está eso Joel? Que dijo Abdías, ¿y qué es lo que es Abdías? Hermanos, tenemos que pasar más tiempo con la Biblia. Ahora, Pedro dice aquí, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, hermano, míralo aquí. Pedro dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermano, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Pedro dice aquí que hacemos bien en estar atento a ella, a la palabra de Dios, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Miren, Pedro da testimonio de los profetas que ellos andaban indagando, inquiriendo acerca de la venida del Señor y de la salvación que venía tras el Señor. Y dice en el verso 11 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, verso 10, perdón, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, nosotros deberíamos estar todo el tiempo escudriñando qué dice la Biblia acerca de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los acontecimientos escatológicos, es decir, de los últimos acontecimientos que han de concluir con el propósito eterno de Dios? Ellos estaban inquiriendo acerca de esa gracia que no ha sido dada a nosotros los profetas del Antiguo Testamento. Allí en el templo habían dos personas que ellas guardaban ese día de llover al Señor. ¿Sabe quiénes fueron? Ana, la profetisa, y el otro, Simeón. Y estaban aguardando, hermano. Nos imaginamos ellos refrescándose en esa profecía de Isaías y de Miqueas. Y hubo uno que dijo, Simón, Señor, ya puede despedir a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. Hermano, hay esa actitud en nosotros. Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermano, la palabra de Dios es así, es una antorcha que alumbra en este mundo de oscuridad. La única luz que nosotros tenemos para poder andar en este mundo y no tropezar es la palabra de Dios.
En Salmos capítulo 119, verso 105 dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice en Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hermanos, he aquí la antorcha encendida, la palabra de Dios. Ella es la única que nos puede iluminar, nos puede alumbrar en el mundo de oscuridad en que estamos viviendo. Las tinieblas del pecado han arropado al mundo, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, y que dice Pedro que es la palabra profética más segura y debemos estar atentos a ella. Ahora dice: hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. ¿Quién es el lucero aquí de la mañana? Yo no espero que alguien vaya a decir por ahí el diablo, porque como el nombre es Lucifer, ¿verdad? No, hermano, ¿verdad? También el lucero. Pero aquí dice: el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Hermanos, ¿qué estamos nosotros esperando? ¿A quién estamos nosotros esperando? Al lucero de la mañana, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Él no ha dejado su palabra, para que no andemos dando túmulos para acá y por allá como andan los ciegos. Si un ciego, ¿verdad?, todo lo que hay en su vida es tinieblas y tiene que andar así atentando. No, nosotros no tenemos que andar así. Podemos andar seguros, firmes en este mundo, porque tenemos la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? La palabra lucero, ahí la palabra en griego, fósforos. Y de ahí viene la palabra fósforo, ¿verdad? El fósforo que usamos es la etimología de esa palabra, viene de ahí, de esa palabra griega, que significa luz. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, y Él mismo da testimonio de que Él es el lucero de la mañana. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En los campos que no hay energía eléctrica, ¿verdad? Ellos siempre, ellos seguían por ese lucero. Ya amaneció, y mira, ya amaneció cuando sale ese lucero. Aquí naturalmente es una metáfora que está usando, ¿verdad? El Señor usa aquí esta metáfora como que Él es ese lucero de la mañana. Hermanos, ciertamente estamos viviendo en un mundo donde está bien oscuro, pero estamos aguardando y esperando la venida de nuestro Señor, ese lucero de la mañana. Ahora, hermanos, vamos a ver por qué nosotros podemos seguir el consejo de Pedro de que podemos seguir esa palabra profética que es más segura, que podemos seguir fielmente las Escrituras. Dice el verso 21, estamos en el verso 20, dice: entendiendo esto primero, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, los judíos tienen bien claro de que la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, ellos tienen bien claro que es palabra inspirada por Dios. Por eso cuando los apóstoles, especialmente Pablo, iba a una sinagoga, su prédica partía era ¿de qué? De la ley y de los profetas, es decir, del Antiguo
Testamento, porque es algo con lo cual los judíos están familiarizados. Él no hizo lo mismo allí en el sermón de Atenas, del Areópago de Atenas. No pudo partir de ahí. ¿Por qué? Porque los paganos no conocían el Antiguo Testamento como el caso de los judíos o los israelitas. Entonces Pedro dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará cuando dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada? La verdad es que no tenemos la mejor traducción, ¿verdad?, de ese texto, el original. Siempre cuando estudiamos ese texto, entendemos que está diciendo de que la Biblia puede ser interpretada, hay libertad para ser interpretada por todo el mundo. Sin embargo, esa no es la interpretación correcta, aunque eso es verdad. La Biblia no está restringida para un determinado grupo selecto de personas que, como fueron los que estudiaron, fueron al seminario teológico, ellos sí pueden enseñar la Biblia. No. La Biblia está abierta para todo el mundo, ¿verdad? Eso, cualquiera puede tomar la Biblia, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo puede entender la palabra de Dios. Claro, tiene que ser creyente para poder entenderla, porque tiene el Espíritu Santo. Ahora, eso no anula de que Dios le ha dado a esa iglesia maestros que pueden enseñar y hacernos entender mejor la palabra de Dios. Pero el texto no está diciendo aquí, al decir que es de interpretación privada, de que todo el mundo tiene la libertad para interpretar la palabra de Dios, aunque sí tenemos esa libertad. Miren, la época más oscura de la iglesia fue cuando a los creyentes lo privaron de la palabra de Dios. Cuando el Vaticano y el catolicismo romano secuestró la palabra de Dios. Se privó al pueblo de tener la palabra de Dios. Y ahí fue cuando comenzaron a meterse tantas cosas místicas en la iglesia. Ahí fue que tuvo surgimiento o resurgimiento la idolatría. No se enseñaba por muchos siglos. En la iglesia no se enseñó la palabra de Dios y por eso la oscuridad. Alguien dijo que no hay mayor tragedia, y no recuerdo el predicador que lo dijo, que privar a un pueblo, quitarle a un pueblo la palabra de Dios. Hermanos, no hay mayor daño que se le pueda hacer a la iglesia del Señor que no explicarle, que no predicar fielmente la palabra de Dios. Y créanme que eso está pasando también con las iglesias evangélicas de hoy, una gran mayoría. Los programas de estas iglesias se hacen, y si se le da un espacio a la palabra de Dios, es muy mínimo. Se monta todo un show, todo un espectáculo. Recuerdo una vez fui a una iglesia y ahí el pastor dijo, bueno, mi sobrino me dijo a mí que un predicador que pase más de 30 minutos predicando, tú no debes invitarlo. Y yo sigo, y yo, su nieto, y yo oigo a mi nieto. Ese fue un mensaje al predicador que venía detrás a predicar. Pero en cambio había montado todo un show, ¿verdad?, ahí en el púlpito. Y entonces cuando llegó la palabra de Dios, y ya hay iglesias donde cuando se va a llamar al predicador, esto causa cierta depresión o antipatía del público, porque no quiere la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo han estado privando de la palabra de Dios. Hermano, y por siglos la iglesia católica privó al pueblo de la palabra de Dios. Es más, se la explicaban, le decían algo y se lo decían en latín para que no entendieran. Hasta que llegó la Reforma, o hasta que llegaron los precursores de la Reforma, hombres como John Wycliffe,
¿verdad? Que aunque fue un sacerdote católico, este hombre se preocupó por traducir la Biblia, que la gente recibiera la Biblia en su idioma original, y esto, ¿verdad?, conllevó de que lo condenaran. Aunque no pudieron condenarlo en vida, después que John Wycliffe murió, sacaron su hueso y lo quemaron y lo tiraron, lo lanzaron al río Rin, ¿verdad? Lo condenaron como hereje. Pero esto fue también lo que llevó a que un seguidor de John Wycliffe, también Juan Hus o John Hus, el hecho de él enseñarle la palabra de Dios, que lo llevaran a la hoguera y lo quemaran. Esto fue lo que hicieron los reformadores de la iglesia, Martín Lutero, Juan Calvino. Todos ellos, lo único que ellos hicieron fue devolverle de nuevo la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ahora, volviendo aquí, digo, aquí cuando dice este texto de que ninguna profecía de interpretación privada se está refiriendo es que la palabra de Dios no tiene su origen en el hombre. O sea, tiene su origen en Dios. Por eso es su palabra. Y eso lo confirma el siguiente versículo cuando dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, la Biblia no es producto de que los hombres se sentaron y dijeron, bueno, pues voy a escribir esto y comenzaron a escribir. No, Dios lo inspiró. Y la palabra inspiró, ahí en la palabra, para que se entienda mejor, sopló su espíritu sobre ellos. O sea, la palabra de Dios tiene su origen en Dios. Las escrituras tienen su origen en Dios y por eso su palabra es poderosa, por eso su palabra está exenta de errores. No hay errores en la Biblia. No hay errores en los originales. Pueden aparecer errores en las traducciones, pero tal como Dios le dio su palabra al pueblo, no hay errores alguno. Ahora, que alguien lo transcribió y puso una palabra que no era, esto es diferente, pero en lo original, tal y como Dios entregó el mensaje, ahí no hay error alguno. Ahora, el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero decir algo acerca de los hombres que Dios utilizó para traernos su palabra. En primer lugar, Dios no anuló la personalidad de ellos para que ellos escribieran su palabra. Dios no lo hizo a ellos robot. No lo hizo un robot para que ellos escribieran. Estos hombres, aunque Dios lo inspiró para que escribieran su palabra, ellos utilizaron los medios hasta intelectuales que ellos tenían. Es decir, no, Dios le dijo, yo te voy a utilizar a ti, pero tú tienes que ir a graduarte en este seminario y ya después que tú te prepares en las lenguas originales, entonces sí, ahora yo te voy a inspirar para que tú escribas mi palabra. No. Dios no anuló la personalidad de ellos, ni tampoco lo usó en función también de sus capacidades. Imagínense usted, la Biblia está escrita encontramos allí reyes, encontramos sacerdotes, ¿verdad? El caso de Esdras, David fue un rey, pero también fue un pastor de ovejas, como el caso de Amós, fue también un pastor de ovejas. Pero también encontramos gente con una preparación intelectual como Lucas, que fue médico. También encontramos allí personas de oficio como el de pescador, como fue Pedro, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando en esta carta? ¿Su oficio cuál era? Pescador. Pero también encontramos cobradores, colectores de impuestos, como fue el caso de Mateo, de Leví, que escribió ese evangelio.
Y así, Dios usó hombres de diferente estatus social y económico para inspirar su palabra. Hermano, y esto es un cuadro de lo que es la iglesia. En cuanto a eso, en cuanto a esto, y es que en la iglesia aquí convergen, hermanos, diferentes tratos sociales y económicos y todo, pero somos todos iguales. Aquí no, porque usted sea un licenciado, usted sea un ingeniero, no crea que le vamos a dar un trato preferencial. No, usted se sienta aquí, usted no, hermano. Aquí somos todos iguales. ¿Ah? Y Dios usó eso al momento de Él elegir a los hombres que iba a usar para transmitirnos su palabra. Ya con este versículo termino acerca de la inspiración de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, toda, pero toda. No es alguna parte de las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es su autor. Usted se va a encontrar con gente que dice, no, porque en la Biblia sí hay palabras de Dios, pero también hay palabras que no son de Dios, que es de los hombres. No, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, estos 66 libros son de la autoría divina de Dios y es útil. Y su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para reprendernos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Hermanos, Pedro estaba buscando en sus oyentes, y ese es como el versículo distintivo de esta carta, que en medio de la situación en que ellos estaban viviendo, Pedro quería que ellos crecieran en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dicen, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Ese es el propósito de esta carta, que los creyentes crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que yo espero, que al terminar esta carta, ¿verdad?, ya en el próximo estudio vamos a ver el capítulo 2, que nosotros, ese mismo sentir que había en Pedro, también sea el sentir nuestro, que cada día crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, ayúdanos, oh Dios, para cada día poder aplicarla en nuestra vida. Señor, que a través de ella podamos identificar, Señor, las herejías, las falsas enseñanzas que se están infiltrando en tu iglesia en el día de hoy. También, Señor, que podamos alimentar esa esperanza gloriosa que tenemos, Señor, la de tu venida, la de la segunda venida de nuestro Señor, porque sabemos que a eso le va a preceder el arrebatamiento de la iglesia. Oh, cuán glorioso, como decía Justino Mártir, cuán glorioso será ese día, Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo, al sonar de la trompeta, tu pueblo sea reunido allí en el aire para irnos con nuestro Señor y estar siempre con Él, porque jamás nos vamos a separar de Él. Cuán glorioso será ese día. Señor, bendice tu palabra en medio nuestro. Bendice a los hermanos aquí presentes y a aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar, Señor, tu palabra en sus hogares.
En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.